Bien, hay dos temas que quiero tratarte ahí ya al cierre. El primer tema es el tema haitiano. Mira, ha ido en degeneración toda la violencia en Haití. Se dice que de la capital haitiana se han ido en los últimos meses más de 900.000 personas para el interior y para donde sea. Aquí debe vivir una parte, porque aquí hicieron el otro día un entierro de un haitiano que se murió como cristiano. Y la gente vio el desfile de ciudadanos haitianos y se sorprendió porque había más de 800 personas en ese velatorio, ¿no? En esa procesión. Pero bueno, la idea es que Canadá y Estados Unidos, Canadá porque tiene una vinculación, diríamos, cultural con Haití por el tema del lenguaje. Quebec es una provincia canadiense grandísima donde van haitianos a estudiar y viven allá por un problema de idioma. Entonces, Canadá ha sido muy solidaria con Haití históricamente y es un país rico. Y Estados Unidos pues ha asumido a Haití toda la vida, lo ha invadido, lo asume, va y viene. Entonces esos dos países se están disputando cuál de los dos va a asumir la responsabilidad del costo de la intervención militar. Canadá no quiere hacerlo solo, Estados Unidos no habla de eso. Mientras se deciden, ¿verdad? Pues entonces matan, hasta en los destacamentos, matan los policías, matan a los periodistas. Los periodistas mueren a manos de las bandas y a manos de la policía. Y mataron a un ex candidato presidencial del partido del expresidente Leslie Manegat. Entonces, ya ahí tampoco la gente vale nada. Ese mismo señor dijo antes de que lo mataran, el nivel de vida de aquí nada más dura 24 horas, que es lo que usted dura vivo día por día. Pues a él lo mataron un día con todo y guardaespaldas. Es decir, que Haití no tiene, a menos que no sea una intervención militar que deje un gobierno de mano dura con un ejército, que para mí que elimine a todos los delincuentes, que lo elimine físicamente, ese país ya no es viable. Y el gobierno que está ahí no tiene ningún tipo de dominio. Entonces, nosotros, dominicanos, que la mayoría, y también se dejan lavar el cerebro, somos en cierta medida anti-haitianos, porque lo somos. Nos dejamos utilizar. Porque la clase de poder económico y político vive de los haitianos aquí. Porque la construcción, la agricultura, la caña, los servicios domésticos, ¿verdad? Los limpiabotas, los coqueros, todos son haitianos. Hay 5 cónsules dominicanos en Haití. Es decir, el Estado dominicano y los ciudadanos dominicanos somos cómplices en parte de que aquí esté lleno de haitianos ilegales, porque de aquí se llevan sacos de pasaporte. Tú vas al pequeño Haití o donde sea, porque aquí viven. ¿Cuántos son que se le venció la visa? Te lleva 800 pasaportes y $1 millón o de pesos, y va y paga una parte y te coge la otra. Entonces, todo eso lo sabe que pasa cualquier gobierno, porque hay gente que dice, este gobierno, todos los gobiernos lo saben, porque por eso tienen 5 cónsules. Entonces, Johnny, ante una situación de precariedad tan grande que hay en Haití, ya el país prácticamente es inexistente. ¿Qué se puede hacer? No, el país sigue siendo existente. Lo que tiene un desorden institucional ya que no se soporta entre ellos mismos. Entonces, han surgido unos grupos vandálicos que están mejor armados que la policía, pero además que son subvencionados por parte del sector económico, que le interesa ese desorden marino, porque en el desorden es que esos sectores económicos de Haití se favorecen más. Es una pena que Estados Unidos y Canadá tarden tanto pensando en cómo es que van a ir a apoyar a Haití para recuperar, marino, su institucionalidad, que es lo que a mí me preocupa aquí. Que relajemos tanto con las instituciones que perdamos la institucionalidad, y ahí sí es verdad que vamos a perderlo todo. Y nosotros somos unos afectados directos de lo que pasa en Haití, marino, porque quieras o no, ante haitianos o no, son vecinos nuestros, y la necesidad rompe límites. La necesidad de esa gente es incontrolable. Por eso cuando hablan de que cerrar fronteras,
Yo digo al revés, lleven comida para vendérsela. Es así, que lleven comida. Porque la mayoría de las guerras se dan por dos cosas, por tierra y hambre. Oye, el día que los haitianos no puedan comprar comida en las 5 provincias de la frontera, invaden el país. Claro. ¿Y qué va a hacer el ejército? Nada, no van a matar a los haitianos. No pueden matar a Mansalva. Entonces, y aquí, lamentablemente, como bien usted dice, hay una desorientación, porque también aquí hay grupos que se dicen ser pro haitianos, pero que lo que tienen es un modo vivendi, un discurso que es la humanidad, que los haitianos. No crea usted que aportan nada, porque usted dice que aportaste para Haití nada, porque ¿por qué esos grupos no forman comisiones y van a Estados Unidos y van a Canadá a solicitarle un apoyo real y directo a Haití? Porque ¿quién va a ser más beneficiado económicamente que Estados Unidos y Canadá de que Haití se reorganice? Porque, Marino, aquí en Haití hay que hacer una intervención definitiva hasta que se deje un nuevo gobierno con instituciones funcionando. O sea, que eso no es cosa de 2 días tampoco. Porque todas esas instituciones, para que funcionen, tienen que eliminar totalmente lo que es el vandalismo. Claro. Tienen que organizar totalmente lo que es el registro civil de Haití. ¿Usted sabía que esa gente le da brega a conseguir un acta de nacimiento? Entonces, hay muchísimas cosas que es como si tuvieran que hacerlo de nuevo. Que nada más está el país como tal, pero todo lo que sería el funcionamiento de una sociedad está en el suelo. Ahora hay que ver la estructura física de las viviendas en Haití. No son viviendas. Son como los batelles que hay aquí en los cañaverales. Así son las viviendas en Haití. Sí, pero de lo que están desbaratados, porque hay mansiones en Haití. Pero que la mayoría está desbaratada. La mayoría. Pero yo hablo de la mayoría. Claro, porque siempre hay una minoría que tiene todo. Que tiene todo. Pero es algo penoso. Pero bueno, mira, quiero también comentarte que Ignacio Lula da Silva ganó las elecciones al ras. Fueron 2 millones de votos. Son 2 millones de votos, es mucho. Porcentaje no se ve mucho, pero son 2 millones. Eso se veía venir porque el señor Bolsonaro es un elemento estilo Donald Trump. Impredecible, maltratador, un tipo loco. Con la vacuna se le murió un paquete de gente en el coronavirus, en fin. Y aún así vendió el anticomunismo y controla el Congreso, la derecha brasileña, más controlan la mayoría de los estados. Lula ganó la presidencia. Ahí te va a decir que ahora el sistema político está muy dividido. Pero no tiene, entonces yo digo Lula, supongo yo, porque yo no estoy allá, que habrá aprendido de los errores del pasado. Primero, no puede hacer un discurso de esos discursos disparatosos, que Chávez, el otro, que lo que han quebrado los países para engordar ellos. Lula es diferente. Brasil es una potencia económica. Él no hizo cosas realmente que dañaran al poder económico y político. Él lo que hizo fue, cometió un error, cayó en un gancho y lo destituyeron porque también en el Congreso él tenía minoría. Y destituyeron a Dilma Rousseff y lo metieron preso. Pero yo creo que Lula fue la mejor opción por la que optaron los brasileños en contra de Bolsonaro. Ya con la experiencia que él tiene, yo no creo que él vaya a participar en un bloque de lo que llaman izquierdistas, que en el fondo no lo son elementos que son progresistas, pero él sabe ya que cómo debe gobernar. Ojalá gobierne bien, ojalá le vaya bien, al pueblo brasileño le convendría, y en América Latina una buena relación con Estados Unidos, porque al fin y al cabo Estados Unidos es la gran potencia del norte. Los negocios de Brasil no son con China ni con Rusia, es con Estados Unidos y Europa. Y bueno, que él sepa que Chávez, Ortega, Díaz-Canel y ese grupo de oportunistas no son los verdaderos amigos de la economía brasileña. No, claro que no. Fíjese, dicen, ¿sabe que Lula ganó en segunda vuelta después de también una cercanía en segundo lugar? Dicen algunos legisladores del PLD que eso es una repetición de lo que es la línea que lleva Latinoamérica, que siempre el gobernante de turno en segunda vuelta pierde las elecciones. Y yo le decía a quien me comentaba eso, no necesariamente, porque no somos dos países iguales. Además, el historial que acaba de dejar el PLD, no sé, ¿verdad?, que se le va a olvidar a la gente en 2 años, ni en 4. Porque aquí se creó prácticamente una dictadura de partido.
donde se crearon mecanismos para garantizar la hegemonía del PLD en todos los estamentos de la sociedad, en el Congreso, en la justicia, en todas partes, tenía mayoría el grupo del PLD, que eso se ha ido desmontando porque la misma Constitución que ellos la hicieron para ellos, ¿verdad? Porque ellos iban a hacer gobierno siempre. Entonces eso se ha ido desmontando, Marino, porque esa misma Constitución hablaba de los cambios y de las reformas y de los tiempos que iban a durar cada uno de esos elementos en la posición. Que transcurrido el tiempo, que le tomó 20 años en el poder, se vencieron todos esos plazos, Marino, y cuando Luis entra, tiene la oportunidad de comenzar a revertir todo eso, porque la misma Constitución así lo contemplaba. Pero que ellos dejaron ese margen, no de manera democrática, sino que ellos entendían que iban a hacer gobierno eternamente y se iban a servir con la cuchara grande. Bueno, yo te digo algo, esta gente que llegan al poder de manera democrática realmente, sin haberse manipulado el sistema de votación, como ganó Lula ahora, el sistema electoral brasileño es limpio. O sea, no se ha prestado a una mafia, pero ojalá que él no haga, no creo que lo haga tampoco, como Maduro, que no deja que la oposición se postule, como Ortega, que lo mete preso a todos, como en Cuba, que no hay, y en otros países que quieren hacer la misma mafia, como en Bolivia. O sea, porque esta gente llega al poder de manera libérrima y luego comienzan a manipular el sistema electoral a través de los mecanismos que ellos tienen para quedarse de por vida. ¿No? Y que le iba a decir, Marino, y que eso Lula, es el problema que la gente descubre. Que Lula supera la persecución que se le hizo, por la que fue preso y todo eso. Entonces ya eso suma a su favor. Claro, como yo digo que aquí hay que tener cuidado con lo que es la persecución de la corrupción y realmente perseguir las personas que tengan pruebas para perseguirlo, para que consigan una condena, porque imagínese usted, Marino, que se comiencen a caer los temas de la corrupción. Bueno, eso depende de los jueces. El problema es que aquí también se dejó una estructura jurídica muy dependiente partidariamente y eso sigue ahí, nadie lo ha quitado. Se ha estado trabajando, Marino. Bueno, nos vemos en una próxima entrega del Punto, Johnny. Hasta la próxima, nos vemos.